Hola, muy buenas tardes. Estamos en Discapacidad de Revolución, el podcast dirigido a la normalización de la discapacidad en la sociedad y en el deporte. Y hoy vamos a hablar de esclerosis múltiple. Aquí tenemos a Diego. Yo, como siempre, no suelo presentar a nadie, no voy a ser menos, me prefiero que os presentéis vosotros. Entonces, aquí te dejo, Diego, para que nos comentes, pues bueno, quién eres, aspectos personal y aspectos profesionales, que nos expliques un poquito tu carrera extensa profesional para que todos los oyentes cuando lo vean lo sepan que esto queda grabado y para poder empezar a hablar sobre esclerosis. Así que nada, adelante. Bueno, pues buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por dar voz al colectivo yo como representante del colectivo de los científicos y de las científicas, que no salimos todos los días ni en los medios de comunicación ni en plataformas como la tuya, ¿no? Pues como dices que me presente, pues yo me llamo Diego Clemente y soy biólogo. Además de biólogo, lo que hago es, como biólogo, ejerzo como investigador, dirijo un grupo de investigación en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Mi grupo de investigación se llama Neuroinmunoreparación y el Hospital Nacional de Parapléjicos es un hospital de referencia para el tratamiento rehabilitador de la lesión medular producida desde diferentes perspectivas, bien sea mecánica o producida por una enfermedad como puede ser la esclerosis múltiple, que es básicamente la enfermedad que llevo estudiando ininterrumpidamente desde el año 2004. Aquí en el Hospital de Parapléjicos, pues como digo, dirijo un grupo de investigación formado por personas de distintas categorías profesionales y que todas y cada una de ellas, son todas mujeres, se dedican a investigar en esta esclerosis múltiple. Y en el estudio de la esclerosis, a mí lo que te comentaba, lo que te comenté cuando nos reunimos y hablamos por teléfono y justo antes de empezar hoy. A mí lo que me interesa es, bueno, lo primero, ¿por qué decidiste orientarte a estudiar la esclerosis múltiple como biólogo? Y luego la segunda pregunta que también tengo intriga por saber es que nos expliques un poco, a grandes rasgos obviamente, para la gente de a pie, cómo, cómo funciona una investigación. O sea, en este caso estamos con una enfermedad como la esclerosis múltiple. eh, ¿Qué estudiáis los biólogos dentro? Si es el funcionamiento, qué proceso, y luego qué traslado tiene a la ciencia, pues para los médicos, para luego poder, para los tratamientos, para la medicación. Es un poco esa parte sí que me intriga del trabajo de la biología o de los biólogos dentro del laboratorio. Bueno, mira, yo empecé realmente en la esclerosis múltiple, empecé por casualidad, porque lo que yo tenía muy claro desde que avancé en los primeros años de estudio de mi carrera de biología en Salamanca, es que me gustaba estudiar el sistema nervioso como, como uno de los sistemas más complejos que hay dentro de los organismos vivos, ¿no? ¿Y qué es lo que estudiamos los biólogos? Los biólogos y biólogas estudiamos a los organismos vivos, a los actuales y a los pasados, que ahí están los paleontólogos, que también son biólogos, muchos de ellos, ¿no? Y en mi caso lo que me interesaba, como digo, es cómo funcionaba el sistema nervioso. El sistema nervioso tú lo puedes estudiar en condiciones de salud, pues como estamos hablando tú y yo, por ejemplo, ahora, si es que estamos sanos, y qué pasa cuando no funciona bien. Y eso es lo que ocurre en una enfermedad como la esclerosis múltiple, ¿no? Que es una enfermedad en la que no se sabe por qué el sistema inmunitario comienza a atacar al sistema nervioso, a determinadas estructuras del sistema nervioso central, o sea, del cerebro y de la médula espinal, y digamos que se vuelve un poco loco y entra dentro del sistema nervioso y destruye ciertas estructuras. Dependiendo de qué zona del cerebro o de la médula ataque y destruya lo que se denomina la vaina de mielina, que sirve para que el impulso nervioso funcione y vaya muy rápidamente y que podamos hacer todo esto que estamos haciendo así ahora con los dedos y que podamos estar así hablando tú y yo tranquilamente,
pues dependiendo de qué parte del sistema nervioso se ve estropeada, entre comillas, pues los pacientes con esclerosis múltiple tienen unos síntomas u otros. Pueden tener síntomas motores, pueden tener síntomas sensitivos, pueden tener síntomas cognitivos, mezcla de varios, etcétera, ¿no? ¿Cómo aportamos los biólogos y las biólogas al estudio de cualquier enfermedad, no solo de la esclerosis múltiple? Pues digamos que somos la base del sistema. En una enfermedad, un estudio de una investigación orientada a la resolución de problemas de salud, que es como se dice casi burocráticamente, ¿no? Por decirlo así. Nosotros, un biólogo puede investigar desde aspectos muy, muy básicos, pues cómo funciona la membrana celular de una neurona a aspectos complejos, complejísimos de cómo se interconectan unas zonas del sistema nervioso con otras, y hablo siempre de esta estructura, ¿no? De este entorno que es el sistema nervioso. Entonces, en el caso de las enfermedades, lo que hacemos, que yo le he dado a mi grupo de investigación, es que todas nuestras preguntas científicas aporten desde el punto de vista biológico herramientas o nuevas moléculas, nuevas terapias que puedan servir bien al profesional de la neurología a tener el mejor diagnóstico, la mejor evaluación, etcétera, de la enfermedad, y luego si quieres entramos más en detalles, o también pues aportamos nuevas moléculas que puedan servir para futuros nuevos tratamientos para la enfermedad. También los biólogos pueden investigar en cuál es el origen de la enfermedad, de la esclerosis múltiple, ¿no? E incluso pueden llegar a trabajar en técnicas de búsqueda de, como digo, estas herramientas para predecir el futuro de una enfermedad a día de hoy totalmente impredecible, como es la esclerosis múltiple. Esas herramientas se llaman biomarcadores. Y esos biomarcadores pueden ser, pues, una molécula que tú miras en la sangre, puede ser una célula que tengas en la sangre, puede ser una imagen de resonancia magnética, que las personas con esclerosis múltiple se hacen muchas resonancias magnéticas. Entonces, desde el punto de vista de la biología, lo que aporta es todo esto, ¿no? Es sobre todo el conocimiento básico. También una vez que se aprueba un fármaco, por ejemplo, las personas que trabajan en los laboratorios de investigación pueden estudiar cuál es el mecanismo de acción de un fármaco o por qué unas personas se les resiste más un fármaco que a otras, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no les funcionan los fármacos y otras a las que les funcionan muy bien y no se sabe por qué, ¿no? Entonces, todo este tipo de aspectos puede trabajar perfectamente un biólogo, una bioquímica, un farmacéutico, distintos profesionales de la rama biosanitaria. O sea que en el tema de la esclerosis, bueno, yo conozco un poco la esclerosis. Me gusta leer. Y he leído mucho, sí que he entrenado a gente con esclerosis múltiple y por ello siempre que entreno a alguien intento documentarme todo lo que pueda. Y bueno, después de muchos años pues ya sé dónde puedo coger la información en internet y he leído tesis doctorales, por gusto y por aprender. Y sí que la conozco un poquito, obviamente, nada, pues tengo conocimientos básicos, podríamos decir. Hay en cosas que también se parecen a otro tipo de enfermedades degenerativas, y es en el tema de la medicación. Yo, por ejemplo, este punto que has dicho no lo sabía. Yo no sabía que también en esta enfermedad la medicación no le viene bien a todo el mundo. Sí que sé que dependiendo, corrígeme, dependiendo del tipo de esclerosis, porque hay tipos de esclerosis diferentes, no sé si diferentes grados, sí que sé que hay diferentes medicamentos, sí que sé lo de los biomarcadores, eso sí lo sabía. Lo que no sabía era que, que había rechazo, o sea, que no se sabe si tengo esclerosis tipo 1, por decir, es este fármaco. O sea, que aquí tampoco se sabe, también depende un poco de la persona y que también puede rechazar el fármaco. O sea, eso quiere decir que una persona que no acepte o que no encuentre el medicamento, si la enfermedad puede ir avanzando hasta que no encuentre o puede no encontrarlo, como por ejemplo es el caso de otras enfermedades, tipo espondilitis anquilosante, por ejemplo, que también pasa. No tiene nada que ver la enfermedad,
Pero sí que también pasa esto con el tema de los biológicos, que ya lo hablamos en aquel capítulo. O sea, esto no lo sabía yo. Entonces, eso se les hace un estudio y se hace Eh, ensayo y error. Pregunto. eh, bueno, no es tan malo como el ensayo y error, porque eso sería ir casi a ciegas, ¿no? Pero no es así, ¿no? La esclerosis múltiple, como te he comentado al principio, tiene un altísimo componente inmunitario. Entonces, todo aquello en lo que esté relacionado o en lo que participe el sistema inmunitario te va a crear variabilidad. ¿Por qué? Porque es la propia evolución lo que ha hecho es primar que el sistema inmunitario sea muy variable, que este sistema que está formado por un montón de células y moléculas permita distinguir muchos tipos de patógenos, muchos tipos de agresiones que puede recibir un organismo y que cuanto más variable seas y más capacidad tengas para responder a cosas diversas y diferentes, pues más capacidad para poderlo eliminar, ¿no? Entonces, esto hace que unas personas, pues, en el caso de estas enfermedades inmunomediadas, como la esclerosis múltiple, pero también otras como la que has dicho tú, las muchas enfermedades reumatológicas, pues personas tienen unas enfermedades u otras. De hecho, en el caso de la esclerosis múltiple es muy conocido que se la denomina la enfermedad de las mil caras, porque cada persona tiene su esclerosis múltiple. Y lo que para una persona funciona, para otra persona no tiene por qué funcionar, porque dos de personas debuten exactamente el mismo día, pueden tener cursos clínicos diferentes. De hecho, ya como tú bien has dicho, hay varios tipos de enfermedad, de esclerosis múltiple. El más habitual de ellos es el que se denomina esclerosis múltiple en brotes o recurrente remitente, en la que las personas que tienen esta enfermedad experimentan una serie de síntomas en los que sean durante más de 24 horas, de los cuales se pueden recuperar total o parcialmente, ¿no? Eso es un brote. Eh, Sin embargo, con el paso del tiempo, gran cantidad de estos pacientes evoluciona hacia lo que se llama una forma secundariamente progresiva, en la que el aumento de la discapacidad, al principio sí que tienen algún brote, pero el aumento de la discapacidad aumenta, valga la redundancia, de manera progresiva, ¿no? Eh, y sin brotes. Y luego hay entre un 10-15% de los pacientes que debutan con una enfermedad que se llama primariamente progresiva, que es como si tuvieran la secundariamente progresiva desde el inicio, sin que hayan tenido brotes nunca, ¿no? O apenas brotes. Entonces, estos pacientes, digamos que tienen un curso clínico con un aumento de la discapacidad evolutivamente como muy progresivo, ¿no? Sin brotes. Siempre van enfermando, por decirlo así. Entonces, la mayoría de los tratamientos, hay como unos 20 para la esclerosis múltiple, pues prácticamente todos sirven para la forma en brotes y únicamente uno existe para la forma primariamente progresiva y uno para la forma secundariamente progresiva. Y dentro de los de la primariamente progresiva y de los de la secundariamente progresiva no funcionan todos. Funcionan aquellos pacientes que tienen una parte bastante más, de más actividad inflamatoria, que se dice, en donde todavía, digamos, el balance que hay entre la inflamación y el daño a las propias neuronas todavía está desbalanceado hacia la inflamación. Porque una de las cosas que no te he dicho, a ver si me explico mejor, es que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa también. No solo es inflamatoria, no solo se te destruye la vaina de mielina, sino que la exposición de las neuronas sin esta vaina de mielina termina con la propia muerte de las neuronas. Eso es una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad en la que se mueren las neuronas. Entonces, en las formas progresivas de la enfermedad, esta muerte de las neuronas ocurre desde muy temprano de la enfermedad. Pero como lo que se suele decir, ¿no? Pero si se me mueren neuronas todos los días, ¿cómo es que sigo aquí funcionando? Pues porque tenemos tantas ¿no? Que por mucho que se mueran, no lo notas hasta que te haces muy mayor, ¿no? Pues en el caso de la esclerosis múltiple pasa igual. En las formas ya progresivas, que te digo, la secundaria progresiva y también en la primaria progresiva, esta parte neurodegenerativa es mucho más importante o adquiere una mayor importancia respecto a lo que es el ataque del sistema inmunitario, por decirlo así, ¿no? Entonces, la mayoría de los fármacos que hay hoy en día para la esclerosis múltiple, por no decir todos, la mayoría no, todos los fármacos de la esclerosis múltiple atacan al sistema inmunitario.
pero ninguno frena este avance definitivamente de la parte neurodegenerativa que se produce en la enfermedad. Entonces, por eso, primero, porque hay mucha variabilidad, como te he dicho al principio, hay pacientes que tienen unas formas muy agresivas, incluso dentro de la de brotes, hay pacientes que tienen una enfermedad muy agresiva y otros pacientes que tienen una enfermedad más moderada. Entonces, a un paciente con una enfermedad moderada probablemente le van a funcionar mayor cantidad de fármacos y a un paciente con una enfermedad muy agresiva o de alta actividad, que es como se dice, pues en estos hay veces que no les funciona ningún fármaco, aun teniendo la forma en brotes, que es para la que existen fármacos. De hecho, no es un porcentaje desdeñable, no te sabría decir ahora mismo, no me acuerdo el porcentaje exacto y no quiero mentir, pero hay un porcentaje de pacientes en los que la enfermedad, los fármacos no funcionan, ¿no? Y todo esto es debido a todo este conjunto de cosas y otras muchas que desconocemos de la enfermedad. Variabilidad del sistema inmunitario y el balance entre inflamación y neurodegeneración. Yo ahora, una cuestión sobre la que yo he leído y ya que te tengo aquí, pues a ver si estoy equivocado o no. Nosotros, según vamos creciendo, sobre todo de pequeños, esos estímulos son los que van creando todas las bandas de mielina y es para todo el sistema neuromotor y cognitivo. Que se dice, ¿no? Si no me equivoco, que es lo que la mayor se desarrolla es hasta los 14 años y luego de los 14 en adelante es el porcentaje de bandas de mielina, digamos, es menor, es menor ya. Es decir, por eso se dice que intentemos estimular lo máximo posible cuando somos menores para crear las mayores adaptaciones posibles. Pero yo tengo una pregunta. Yo he leído bastante y la esclerosis múltiple ataca la banda de mielina, lo corta, para decirlo de una manera sencilla. Digamos que al cortar eso a nivel de neuromotor, pues la persona se vuelve torpe, ¿no? Pues a lo mejor este movimiento ya no lo puede hacer bien, a otros les afecta la pierna. Poco a poco se va degenerando ese tipo de movimiento, pero haciendo tú cuando haces ejercicio, actividad física o rehabilitación o cualquier cosa, cuando tú haces un nuevo ejercicio generas una nueva adaptación y esa adaptación normalmente se genera ese porcentaje menor, puede generar nuevas bandas de mielina. Es decir, que dependiendo del caso, una actividad física adaptada no va a curar la enfermedad, no la va a dejar remitente, pero si conseguimos en menor o en mayor grado conseguir alguna banda de mielina por hacer ese estímulo neuromotor, va a hacer que la persona pueda tener mayor calidad de vida. No sé si esto que te estoy diciendo, no estoy seguro de si está científicamente probado, entonces por eso te lo consulto. Yo sé que tú cuando haces ejercicio o cuando haces cualquier actividad nueva generas nuevas ramificaciones, pero no sé si la esclerosis múltiple te permite generar nuevas ramificaciones o no. Esa es mi pregunta. Vale, mira, lo que has dicho has explicado bastante bien, no siendo del campo, pero básicamente, bueno, la mielina, para que todo el mundo lo entienda, es una estructura formada por unas moléculas así tipo grasas y proteínas que envuelven a unas partes de las neuronas que comunican una neurona con la otra, ¿no? Que se denomina axón. Gracias a que existe esta capa alrededor del axón, lo que hacen es de aislante. Muchas veces ponemos el ejemplo del plástico alrededor de un cable, ¿no? Pero no es exactamente eso. Es aislante, pero es que además hacen que el impulso nervioso vaya muy, muy rápido, ¿no? Y que una jirafa que tenga una neurona en la médula espinal pueda mandar una de esos axones hasta la base de su pata y pueda moverse, ¿no? Y que no tarde segundos, sino que tarde milisegundos, que son milésimas de segundo y que puedan hacerlo bien, ¿no? Eh, cuando durante el desarrollo embrionario, nosotros nacemos con poca mielina, nacemos con mielina, pero digamos que durante el desarrollo postembrionario, cuando somos niños, esta mielina se puede modular
el grosor de la capa de mielina se puede modular. De hecho, en estado adulto también se puede modular. De hecho, se han visto, o se cree, porque hay un problema que es que no hay una técnica de imagen clara para poder ver cuánta mielina estás produciendo o no estás produciendo. Esto es muy controvertido en la comunidad científica, ¿no? Pero, pero sí que se sabe que la mielina, que antes se pensaba pues, que es algo que tienes ahí, que en enfermedades como la esclerosis múltiple se destruye y ya está, pues no, también la puedes engordar o adelgazar. Y la engordas o la adelgazas, pues entre otras cosas con pautas o con movimientos o con entrenamientos de todo tipo. De hecho, se ha visto utilizando estas técnicas de imagen de resonancia magnética, que no vamos a entrar en detalle porque entre otras cosas tampoco soy experto en resonancia magnética, pero sí que se ha visto, por ejemplo, en personas tipo malabaristas que tienen determinadas áreas en las que necesitan, por ejemplo, ¿no? Malabaristas de circo, que se les desarrolla más mielina en determinadas zonas por el movimiento que están continuamente utilizando. Por ejemplo, personas que prueban juegos, videojuegos, también tienen determinadas áreas, un pianista también tienen determinadas áreas que se les puede engordar la vaina de mielina. Igualmente, si no desarrollamos determinadas actividades, también la vaina de mielina se puede adelgazar. Y esto, junto con la formación de nuevas conexiones entre las neuronas, que sobre todo ocurren durante las primeras etapas del desarrollo posembrionario, cuando somos niños, también en el desarrollo embrionario, obviamente, ¿no? Pero durante el desarrollo posembrionario también se producen, pues es lo que hace que tengas una mayor o menor, digamos, vamos a llamarlo complejidad o carga de todo tu sistema nervioso, ¿no? Tanto de neuronas como de la mielina. Entonces, existen artículos científicos que llegan a tratar de utilizar la rehabilitación, la neurorehabilitación, que es una terapia complementaria a las terapias farmacológicas. Nunca va a ser, yo no diría nunca que es sustitutiva, pero desde luego sí que es complementaria y muy importante, en los que se ha visto incluso la práctica del deporte que puede servir como una terapia, como te digo, complementaria. Incluso hay algún artículo que demuestra en grupos muy pequeños de pacientes, muy pequeños de pacientes, incluso el control o el freno de la enfermedad o incluso que se ha podido ver cómo la resonancia magnética que se le ha hecho al paciente después de hacer ciertos ejercicios o cierta actividad física, pues se ve como controlada, ¿no? Pero insisto, son grupos muy pequeños de pacientes, no es algo que esté perfectamente demostrado en la literatura científica. Pero lo que sí que creo que está admitido por todo el mundo es el que la rehabilitación es algo complementario y muy importante. De hecho, algo más importante o tan importante como la propia rehabilitación es lo que haces para hacer la rehabilitación, que es salir de tu casa e ir a la rehabilitación o ir a hacer un deporte y interaccionar con otras personas. Interaccionar con otras personas es una de las cosas que más mielina y más conexiones te va a producir. De hecho, está demostrado en los animales de experimentación que someterles a ambientes enriquecidos, que tienen que hacer cosas diferentes, a los que no están acostumbrados, hacen que se produzcan nuevas células productoras de mielina. Con lo cual, no se ha demostrado en las personas, evidentemente, ¿no? Porque esto se hace con ratones transgénicos que tienen unas células de colorines y cosas así, pero no se ha demostrado en las personas, pero si ocurre en los animales, podría ocurrir también en las personas. Entonces, haciendo así un resumen, la rehabilitación y determinados ejercicios, la realización de determinados ejercicios es una terapia complementaria muy importante para las personas con esclerosis múltiple, como lo puede ser realizar actividad física, por supuesto, adaptada a cada persona, porque no todas las personas, como te he dicho, cada una tiene su enfermedad. Pues la actividad que para una persona es positiva puede ser incluso contraproducente para otra persona. Entonces, pero sí que está, ya te digo, muy aceptado que el ejercicio físico y la actividad física son muy importantes y muy positivos para las personas con esclerosis múltiple. Sí, Yo creo sí. que son importantes para todo el mundo. Pero en el Y caso de las para todo el personas con mundo, esclerosis efectivamente. múltiple, pues también. No, yo todo lo que he leído es como medida complementaria, ¿eh? Nunca sustitutiva a los medicamentos. O sea, obviamente.
que eso por descontado. Sí que también he leído que bueno, ahora lo que el estudio del propio cerebro dice que todas las modificaciones que tú hagas de hábitos a nivel cerebral, pues, o sea, antes se creía que tu cerebro, digamos, no era moldeable. Es decir, tú nacías, lo desarrollabas y luego no era moldeable. Y que cuando tú generas ciertos hábitos o cambias ciertos hábitos, a mi edad, por ejemplo, o a una edad más avanzada, que eso también te hace cambiar a nivel físico. O sea, si tú cambias tus hábitos a nivel cognitivo, cambias tus hábitos a nivel físico y eso se debe a que generas nuevos patrones o nuevos, no sé si nuevos patrones neuromotores o nuevas bandas de mielina. Hasta ahí no he llegado a leer, pero sí que cambiando los hábitos sí que puede mejorar. Una persona sedentaria que nunca ande, si empieza a hacer ejercicio, obviamente con ese ejercicio va a desarrollar mayor agilidad o mayor motricidad de la que tiene porque es una persona sedentaria que nunca se mueve. Entonces eso induce a que esos hábitos mejoran también a nivel neuromotor y que estimulas la mielina, que es lo que estamos hablando, con lo cual se puede trasladar también a la esclerosis múltiple, que es lo que hemos estado hablando. ¿Vale? ¿O estoy equivocado? Sí, bueno, lo primero te tengo que contradecir en una cosa, y es que cuando dices no se sabía que el cerebro era, se pensaba que era estático, bueno, el mejor científico de todos los tiempos español y uno de los científicos más importantes del mundo, que fue Ramón y Cajal, ya demostró que hay cierta plasticidad, que es como se dice el término, ¿no? Plasticidad en el sistema nervioso central. Estamos hablando de principios del siglo XX. Que todo el mundo sepa que don Santiago Ramón y Cajal es el científico más importante español de todos los tiempos, pese a que no tenemos un museo para Ramón y Cajal, que es un poco vergonzoso, pero es el científico más importante. Y esta persona ya describió tanto regeneración del sistema nervioso, que hay partes del sistema nervioso que se pueden regenerar, como la capacidad de adaptación de este sistema nervioso, que es lo que se denomina plasticidad. Es verdad que con el paso del tiempo se ha demostrado que este grado de plasticidad es mucho mayor de lo que nos imaginamos, ¿no? De hecho, hay toda esta parte que has estado hablando de los patrones neuromotores, etcétera, lo desconozco, no es mi campo de trabajo y no te puedo ni contradecir ni apoyar. Pero sí que se sabe, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, que personas que tienen lo que se denomina una carga cerebral o una carga cognitiva, una reserva cognitiva, una reserva cerebral, es decir, que no significa que tengan el cerebro más gordo ni la médula espinal más gorda, sino que tienen una serie de conexiones o una serie de, pues igual una fortaleza, ¿no? De su mielina, por decirlo así, mayor que otras personas que empiezan desde aquí, es decir, si para que tengamos síntomas de esclerosis múltiple necesitamos que esté donde está esta mano que estoy moviendo ahora, que se pierda mielina hasta donde está esta mano, pues que tengan una carga cognitiva más alta y una carga cerebral más alta, pues necesitan que les baje todo esto para tener síntomas. Sin embargo, si empiezas desde aquí, pues empiezas antes a tener síntomas. Entonces, esto sí que se ha visto, ¿no? Que las personas que tienen una mayor actividad cerebral, leer, verte con la gente, ver cuanto menos la televisión mejor, y este tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto también esto suele conllevar también una vida más activa, ¿no? También a nivel físico, pues todas estas personas, digamos que necesitan que se estropee más el sistema nervioso para que tengan síntomas. Otra cosa es que con esta actividad, que es lo que te estaba intentando decir antes, se corrijan las lesiones de la esclerosis múltiple. Eso no se ha demostrado. Lamentablemente, ojalá, pero eso no se ha demostrado. Pero sí que el ejercicio físico bien llevado, sí que se ha demostrado también que es antiinflamatorio. Hombre, si te haces una lesión, no. Si te haces una lesión, entonces tienes ahí una inflamación. Pero el ejercicio físico es antiinflamatorio, elimina dolores a largo plazo y también que también el dolor tiene una base muy inflamatoria, etcétera, ¿no? Entonces, regenerar.
No se ha demostrado. No digo que exista, pero no se ha demostrado. Fortalecer, hacer que tu enfermedad pueda ir un poquitito más lenta, algunos estudios han visto, pero no es algo que esté comúnmente aceptado por la comunidad científica porque faltan estudios, no porque sea mentira, porque faltan estudios. Sí, hay poquito. Yo lo que he podido leer, o sea, de regeneración no he leído nada. Y de dejar la enfermedad en estado remitente o stand-by, coloquialmente hablando, tampoco. Sí que ayuda a que vaya, yo todo lo que he leído es que ayuda a que vaya más lenta en algunos casos y no en todos. Pero Mm. que positivo es. Pero la buena noticia, Víctor, la que me gustaría dar a todo el mundo, es que la esclerosis múltiple, las lesiones de esclerosis múltiple se regeneran de manera espontánea. O sea, lo que pasa es que se regeneran sobre todo en las personas jóvenes. Con el paso del tiempo, esta capacidad de regeneración se va perdiendo, pues como todo en la vida, ¿no? No te recuperas de una juerga con 50 años que con 20. Con 20 te recuperas mejor. Y del ejercicio físico me imagino que también. Si estás bien entrenado, igual lo notas menos, ¿no? Pero te pongo como este ejemplo que yo creo que todos hemos tenido una noche demasiado larga de juerga y al día siguiente pues te levantas como te levantas, ¿no? Y no te levantas igual con 20 que con 40, habiendo hecho lo mismo, ¿no? Entonces, en los pacientes de esclerosis múltiple, la buena noticia es eso, que ya el cerebro tiene las herramientas, los ladrillos para volver a construir la casa, ¿no? Que es la mielina. Y el problema está es eso, lo que digo, que se va perdiendo con el tiempo. Una de las cosas en las que yo he trabajado, y también trabajamos un poquito, es en buscar por qué las lesiones de esclerosis múltiple pierden esa capacidad de regeneración con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué mecanismos hay dentro del sistema inmunitario que están ayudando o frenando a que se esté ayudando a la regeneración o frenando la regeneración dependiendo del momento de cada paciente, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia que sí que me gustaría transmitir porque uno de los tremendos problemas que tiene esta enfermedad, que tiene muchos, es que no hay fármacos para producir regeneración de lo ya dañado. Pero si el cerebro ya lo consigue en etapas tempranas de la vida, eso significa que se puede hacer. O sea que en algún momento se encontrarán estos fármacos para producir la tan querida remielinización, que es como se denomina biológicamente. Pues eso es una buena noticia. Yo no sabía que se regeneraba el daño, aunque tiene sentido porque cuando a una persona le da un brote que se queda, hay gente estos que le dan tan fuertes que se quedan tiesos en la cama, luego sí que es cierto que vuelven a andar. Entonces no había caído en que era una regeneración de la propia enfermedad. Claro, la propia existencia de los brotes te lo está demostrando, ¿no? Que hay cierta capacidad de control del sistema inmunitario. Vamos a ver, el sistema inmunitario es la inflamación, por decirlo así, la inflamación no es nada más que un mecanismo biológico para que todo vuelva a estar normal. Entonces, hay algo un estímulo que te induce o que exista inflamación, pues vamos a poner un ejemplo fácil, porque en la esclerosis múltiple no sabemos cuál es el estímulo, no sabemos cuál es la causa. Pero, pues por ejemplo, que te pinches o que te pilles el dedo con una puerta. Eso es un estímulo que te produce una inflamación. Te produce mucho dolor, una vasodilatación, y te empieza aquello a quemar, y todo se produce un montón de procesos biológicos proinflamatorios que lo que hacen a su vez es lanzar otros procesos que se denominan antiinflamatorios, que son los que al final van a servir para producir la regeneración. Si no tuviéramos estos procesos controladores de la inflamación y que llamamos inmunoreguladores, tendrías el dedo hinchado siempre. Y afortunadamente, o cuando te cortas, pues nunca te cicatrizarías. Aparte de tener células madre ahí en la dermis, aparte de eso, es que nunca cicatrizarías del todo, ¿no? Y gracias a que existen estos procesos de regeneración, estos antiinflamatorios, que son también tan inflamación como los proinflamatorios, pues gracias a eso se puede regenerar. Y en la esclerosis múltiple ocurre igual. El propio sistema inmunitario, que es el que se ve contado, ¿no? Que se vuelve un poco loco
y que produce la enfermedad, por decirlo así, o los síntomas de la enfermedad y ataca el sistema nervioso, tiene sus propios mecanismos de control para que esto no esté siempre, siempre esté activado. ¿Qué pasa? Hay una hipótesis en la esclerosis múltiple que dice que estos mecanismos de control fallan en la esclerosis múltiple y al fallar, sobre todo fallan según te vas haciendo más mayor. Y al fallar estos mecanismos de control, la inflamación es como más crónica y el daño es menos recuperable. Y eso es lo que va ocurriendo con el paso del tiempo. Yo tengo otra pregunta, duda también. Em, no voy a decir lo que he leído. Voy a preguntarlo directamente. ¿Es más fácil detectarlo o sabes, o tú lo sabes, o tienes algún dato que me puedas decir, más fácil detectarlo en mujeres que en hombres? O sea, ¿eso está certificado científicamente o no? Pues tal y como planteas la pregunta, la respuesta es no. Pero sé lo que quieres preguntarme, pero no me lo has preguntado bien. ¿No te he preguntado bien? No me Vale, lo has preguntado bien, porque es tan fácil de diagnosticar en los hombres como en las mujeres. Si vale. lo que me preguntas es si es fácil de diagnosticar, es tan fácil o difícil de diagnosticar en los hombres No, como en las mujeres. la Pero pregunta es sí si es más más abundante. fácil, si... Bueno, te dejo hablar porque no sé formular bien. Sí, lo que quieres decirme, creo que lo que quieres decir es si es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Eso es. Y eso es verdad. La esclerosis múltiple es una enfermedad de mujeres, pero también se da en hombres, ¿eh? De hecho, se habla de que casi 3 de cada 4 casos en esclerosis múltiple son mujeres frente a en la esclerosis múltiple en brotes, porque en la primaria progresiva es más o menos 50-50, 50%, 50% hombres, 50% mujeres, pero en la de brotes, aproximadamente entre casi 3 de cada 4 personas que tienen esclerosis múltiple son mujeres. Pero fácil de diagnosticar, es igual de diagnosticable o de fácil de diagnosticar o de difícil en los hombres que en las mujeres. Por eso te he dicho que no quería decir si lo había leído o no, porque es cierto que en unos sitios he leído lo que tú has dicho, pero hay en otras fuentes que sí he leído que que se da el mismo porcentaje, pero que es más fácil de diagnosticar en una mujer que en un hombre. Con lo cual, en Yo este esto no- caso, es errónea la información que yo he leído y es la otra es la verdad, la que tú has. Hasta donde yo sé, es tan fácil o difícil de diagnosticar en tanto en hombres como en mujeres. O sea, que se da más en mujeres que en hombres. Vale. Sí. Em, eh, ¿Tú sabrías decirme, que no lo sé, los métodos de detección de la esclerosis? ¿Cómo se detecta? Yo sé, por ejemplo, que de repente una pérdida de vista de la noche a la mañana puede ser un síntoma, que si vas, puede ser uno de los síntomas, pero cómo se suele detectar? ¿Cómo te suelen derivar para decir, oye, mira, te vamos a hacer estas pruebas? Porque no tiene que ser un brote tan drástico como que te quedes en un paso de cebra, como le ocurrió el de la película de 100 metros, que eso es como el caso más drástico. Hay otros casos más pequeñitos, con unos brotes más pequeños que sí que inducen y que además que si se lo detectan rápido, pues cuanto antes le pongan la medicación, antes le dan con su medicación si pueden, y bueno, va a progresar menos la enfermedad. ¿Tú sabes cómo se detecta? ¿O si hay algún método de detección que esté pautado, unas pautas? Bueno, a ver, yo no soy neurólogo, pero sí que he escuchado a muchos neurólogos a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay ningún síntoma específico de la esclerosis múltiple. Cualquiera de las cosas que tiene una persona con esclerosis múltiple cuando debuta la enfermedad pueden ser otras enfermedades diferentes a la esclerosis múltiple. Entonces, porque yo vea doble, porque yo tenga fatiga, porque pierda sensibilidad en una pierna, en las yemas de los dedos, hormigueos en los dedos de las manos o en los dedos de los pies, o alguno de estos síntomas que son frecuentes, pérdida de equilibrio en determinados momentos, ¿no? Eh, pues por tener eso no tienes esclerosis múltiple. Pero sí que si tienes cualquiera de estos síntomas, pues es conveniente que veas a un médico, evidentemente, ¿no? Entonces, normalmente, como sabemos, la puerta de entrada cuando se tienen estos síntomas
pues depende de lo, como tú bien has dicho, de lo graves que sean, pues o vas a urgencias o vas a tu médico de atención primaria, dependiendo cada cual de cómo de nervioso sea y de cómo de fuertes sean los síntomas, pues vamos a uno o a otro, ¿no? Pero normalmente para llegar a un neurólogo te deriva a tu médico de atención primaria o te deriva o vas a urgencias y allí te ve un neurólogo, porque tienes un brote muy grave, ¿no? Entonces, normalmente la esclerosis múltiple se diagnostica en base a la exploración del paciente, pues que tenga determinados síntomas, ¿no? Y luego lo más fundamental, diría yo, es la imagen de resonancia magnética. En la resonancia magnética lo que se ven son las lesiones de los pacientes. Entonces, si se dan una serie de circunstancias que vienen en las guías clínicas de los neurólogos, ¿no? Se llaman criterios diagnósticos de la enfermedad. Si se ven en la resonancia magnética y las lesiones que ven se parecen a las de una persona con esclerosis múltiple, los síntomas del paciente se parecen a los de una persona con esclerosis múltiple, también a veces se realiza una punción lumbar para mirar el líquido que baña la médula espinal y el cerebro, que se llama líquido cefalorraquídeo. Se extrae ese líquido. Es una cosa que se llaman bandas oligoclonales, que no es nada más que anticuerpos del sistema inmunitario. Si se ve, pues unes muchos requisitos para que tengas una enfermedad llamada esclerosis múltiple, pero solo con los síntomas no se puede diagnosticar. Evidentemente, los profesionales de la neurología que son especialistas en esclerosis múltiple, es que me da vamos, no he hablado nunca con ellos a este nivel, pero seguro que según ven caminar al paciente ya van a más o menos Sospechan. pueden estar sospechando, quitando cosas y poniendo cosas de posibilidades, ¿no? Pero realmente, hasta donde yo sé, no hay un biomarcador que te diga tienes esclerosis múltiple. Lo que sí que se necesita es una buena exploración clínica del paciente y una imagen de resonancia magnética. Y luego también, como te digo, esto del líquido cefalorraquídeo ayuda mucho y también, pues, también hay pacientes que si tienen, por ejemplo, si ven doble, puedes tener afectado el nervio óptico, que está plagado de mielina, el nervio óptico. Entonces, si el daño se ha producido ahí, pues puedes ver doble. Y entonces lo que te hacen es unos estímulos visuales en el ojo y te miden en el cerebro a ver cuánto han tardado en llegar a la corteza visual. Si tardan más de lo normal, es que tienes una lesión también en el nervio óptico, ¿no? Es una prueba, no se hace a todos los pacientes, solo a los que dicen que tienen determinados síntomas, ¿no? Se llaman potenciales evocados, visuales. Y con todo esto, pues se diagnostica la enfermedad, más o menos. Sí, bueno. Ah, eso está bien porque como hablamos siempre, ¿no? De muchos síntomas, pues muchas veces, que tengo esclerosis. Que sepáis que, que no hay Mm. no hay nada específico, eso está bien también para que no nos volvamos hipocondríacos en muchos casos. No, pero sí que yo recomendaría a todo el mundo que tenga algún síntoma como los que he enumerado antes, pues que vayan al médico, que no lo dejen pasar, porque una cosa que has dicho, lo has dicho como muy de pasada, pero es muy, muy importante en la esclerosis múltiple, es que cuanto antes se trate, más eficaces son los fármacos. Eso está archi mega demostrado. Cuanto antes se trata y evidentemente si has elegido el fármaco más adecuado. Pero cuanto antes se trate al paciente, está demostrado que mejores son los efectos de este fármaco y por tanto puedes evitar el aumento de la discapacidad si es que se produce, porque no en todos los pacientes tiene por qué aumentar la discapacidad. No todos los pacientes de esclerosis múltiple van a llegar a la silla de ruedas, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Entonces, dependiendo, pero sí que está demostrado lo que te digo, cuanto antes te la trates, mejor. Por eso, cuanto antes te diagnostiquen, pues mejor. Y no esperes a... Hay muchas veces que, bueno, todos somos un poco brutos, ¿no? Porque quien no se haya mentido a sí mismo una vez y haya dicho, hoy me duele esto, pero ya sé, quien no haya tenido eso, pues no está diciendo, quien no haya hecho eso y haya pasado de lo que le esté ocurriendo, miente, porque todos lo hemos hecho alguna vez. Si tienes un día, se te duermen tienes hormigueos en las yemas de los dedos, hombre, si no te vuelve a pasar nunca más, un día,
Pues bueno, pero si te vuelve a pasar a los 3 días, o a los 7 días, o yo qué sé, o al mes, pues consulta a un médico porque cuanto antes te lo diagnostiquen, en caso de que sea esclerosis múltiple, pues mejor. Sí, porque pueden ser pequeños brotecillos y se pueden reproducir, pues bueno, de esa manera. Que te habías quedado ahí un poco, la conexión, se nos ha ido un poco, te has quedado ahí un poco pillado, no sabía si me había, si Sí, me había sí, ahora seguido. sí, ahora sí, sí. Problemas del directo, no te preocupes. Bien, ahora quería hablar de un tema, bueno, que a raíz de, pues como estoy preparando también más charlas y cada vez pues hablo con más gente, quería hablar de un tema sobre sobre las asociaciones. En este caso no te he preguntado antes, no sé si perteneces a alguna asociación en tu caso de esclerosis múltiple o no. ¿Perteneces a alguna? ¿Estás en alguna? ¿En alguna asociación? Pues mira, yo soy socio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, que es Mm, donde yo trabajo, y luego tengo el inmenso honor de ser socio de honor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de donde yo nací, en Miranda de Ebro, en Burgos. Y tengo bastante relación con las asociaciones de pacientes. mm. Pues aquí sí quería, bueno, siempre me gusta preguntar a la gente con la que hablo, pues qué opináis de de la función de las asociaciones, porque, bueno, mi opinión cuando hablo ya con la gente, con discapacidad sin discapacidad sobre las asociaciones es que son súper importantes porque cuando a una persona le detectan una discapacidad X, da igual, ¿no? En este caso estamos hablando pues de la enfermedad de la esclerosis. Es cierto que las asociaciones forman un papel, desde mi punto de vista, muy importante, pues bueno, porque les orientan un poquito a dónde deben de acudir, qué deben de hacer, o dependiendo de en qué estado en este caso esté la enfermedad, pues si necesitan algún tipo de ayuda, algún tipo de material, como puede ser, no sé, ruedas en caso de algunos, unos andadores, o a qué reumatólogo ir, dependiendo de en qué ciudad vivan, ¿no? O también en muchas ocasiones las asociaciones sirven de apoyo y también para los familiares, que muchas veces siempre hablamos de las personas, pero los familiares también les viene muy bien para empaparse bien de la enfermedad, para en muchos casos tenemos mucho más miedo por el desconocimiento, pero lo descubrimos que si sabemos un poquito lo podemos llevar mejor. Entonces, bueno, quería preguntarte a título personal, pues, ¿cómo es la importancia de las asociaciones? Tú estás en esas dos asociaciones, pues, ¿qué importancia ves el papel que toman ellas en este caso en la esclerosis múltiple? Vale, te voy a contestar no a título personal, sino a título profesional. Yo Mejor. soy, yo soy, y luego te puedo dar mi opinión personal, pero a título profesional, yo soy miembro del Comité Científico de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, ¿no? Les animé a que crearan incluso un comité científico. La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo es excepcional. Eh, no es una excepción, pero sí es excepcional. Tienen una profesionalidad por encima de lo normal. Esto sí que está muy por encima de lo normal, pero además lo mezclan en un 50% con un altísimo grado de empatía y de saber estar con respecto a la gente, ¿no? Entonces, en el caso de las asociaciones, por todas estas razones, pues yo colaboro, de hecho, organizo un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que llevo aquí el cordelcillo este, de la mano de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo. Yo soy el director del curso y la secretaria académica es la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo. O sea, imagínate lo que pienso yo de las asociaciones de pacientes, ¿no? Y de pacientes y de familiares, como tú bien has dicho, porque como bien dice la presidenta de la esclerosis múltiple de Toledo, en su matrimonio son tres, su marido, ella y la esclerosis múltiple. Entonces, es algo con lo que tienen que convivir. Hoy en día las asociaciones de pacientes no es que sea una opinión, es que es la verdad. Las asociaciones de pacientes cumplen una función que no está cumpliendo el Sistema Nacional de Salud, que es el dar la rehabilitación a pacientes crónicos. Sistema Nacional de Salud, del que estamos más o menos orgullosos y que siempre se habla muy bien de él, ¿no? Tiene muchas cosas muy positivas, pero una de las que tiene muy mejorables es la atención a los pacientes crónicos y también a las familias. Entonces,
Esta dejación de funciones del Sistema Nacional de Salud lo cubren como pueden las asociaciones de pacientes, que con unos ingresos ínfimos por parte de las administraciones hacen un papel, como digo, fundamental para neurorehabilitación, trabajo social, logopedia, terapia ocupacional, psicología, neuropsicología, y fisioterapia, por supuesto, ¿no? Neurorehabilitación, lo que te he dicho. Un montón de actividades que a la que no tendrían acceso los pacientes si no existieran las asociaciones de pacientes. Entonces, no es una opinión, es un hecho que las asociaciones de pacientes son imprescindibles a día de hoy. Son imprescindibles porque su papel no lo hace nadie. Y como no lo hace nadie, si no estuvieran ellas, pues el paciente estaría en su casa, el que tuviera dinero se lo podría permitir por sí mismo y el que tiene menos dinero, pues se quedaría en su casa tomándose la pastilla o lo que fuera, nada más, ¿no? Entonces, además de eso, ya digo, son lugares de donde puedes encontrar información fidedigna. En las asociaciones de pacientes no suele haber fake news, no suele haber. También se habla mucho de los médicos, de cuál es mejor, de cuál es peor, de cuál a mí me ha funcionado, de que este tiene esta cosa, pues se habla de todo, ¿no? Y de todo lo relacionado con su enfermedad, y se hace piña, y se hace familia. Entonces yo creo que es fundamental. Mi opinión personal es que están infravaloradas por parte de la administración. Yo Eh, aquí haría también un punto. Yo creo que también están infravaloradas por desconocimiento por la sociedad. O por lo menos es porque no se las tiene en cuenta hasta que lo tenemos. Yo te lo digo porque yo no tengo a nadie con una enfermedad degenerativa en la familia, que siempre lo digo, este podcast no lo monto porque yo tenga discapacidad, porque tenga alguien cercano. Lo monto por lo que yo he visto como persona que no tiene discapacidad, ni nadie cercano con discapacidad, que no se habla de ello con naturalidad. Y yo sabía que eran importantes, pero yo no sabía que tomaban un papel tan importante. Yo no lo sabía, yo lo desconocía. Entonces, muchas veces cuando se dice, no, es que se destina tanto dinero a las asociaciones porque es tanta importancia o cualquier cosa, no somos conscientes de lo que tú estás diciendo ahora mismo. O sea, mm, yo no quería decirlo, pero obviamente hacen una función que el sistema público no hace, por eso están y por eso son tan importantes. Pero yo creo que es desconocimiento. O sea, nosotros también tenemos, nosotros no hablo, la gente de a pie que no tenemos nada cercano con discapacidad, no somos conscientes. Por falta de visibilidad, por lo que quiera que sea, no se nos ha hecho conscientes de ello. Y esto es súper importante porque cuando a una persona de repente le surge esto, es que es tan necesario que acudan porque yo me cuentan cada mm. cosa de que estaban más perdidos que padres, gente, o sea, y es impresionante. Yo me he dado cuenta la gran importancia que tienen, no la labor, que también, yo hablo de la importancia. O sea, Sí, yo creo que son fundamentales. O sea, hay que pensar que yo colaboro con varias neurólogas aquí en Toledo y en otros hospitales de España. Y bueno, el tiempo que tienen para atender a los pacientes en la consulta es muy corto. Entonces, no me puedo ni imaginar lo que puede ser salir de la consulta del neurólogo diciéndote tienes esclerosis múltiple. O sea, no me puedo ni imaginar. Yo porque ya sé lo que es, pero cualquier persona que no sepa lo que es, pues tiene que salir en shock. Entonces, ese shock se va cubriendo, pues, a base de tiempo, ¿no? De entender cosas y también de más consultas con tu neurólogo o tu neuróloga y también fundamental con gente que tiene lo mismo que tú y que te entiende. Nadie te va, o sea, hay un montón de síntomas en la esclerosis múltiple que se llaman los síntomas invisibles porque yo cada vez que conozco a una persona con esclerosis múltiple y le veo bien, le digo, pues os suele fastidiar esto que te voy a decir, pero te veo muy bien. Pues claro, dice, claro, es que tú me ves muy bien, pero lo que yo tengo por dentro, físico y psicológicamente, eso no lo puedes ver y esos son los síntomas invisibles. Y esos síntomas invisibles, los únicos que te van a entender, los únicos que te van a entender
son las personas que tienen la misma enfermedad que tú. Los demás nos lo imaginamos, pero incluso yo sé, y gente que les está tratando, lo pueden imaginar mejor o peor, pero los únicos que les van a entender son eh, las personas que tienen la misma enfermedad que ellos. Y entonces, en ese sentido, son una base social muy, muy importante. Si sumamos lo que te decía antes, ¿no? De que salir de tu casa e interaccionar, en este caso en una asociación, también es bueno para la parte biológica, ¿no? De tu pues es que son algo, vamos, insustituible, lamentablemente son insustituibles a día de hoy. Y digo lamentablemente porque estaría bien que todo esto existiera con dinero público. En parte existe gracias al dinero público porque reciben subvenciones públicas, ¿no? En parte. Pero que quiero decir que estaría muy bien que estuviese dentro del sistema sociosanitario, por decirlo así, Sí, pues público. en este caso también decir que, vamos, no sé si en todas, obviamente en todas no voy a decir, pero yo sí que conozco muchas asociaciones que pues la junta directiva son todo totalmente voluntario, o sea, son sin ánimo de lucro, ellos no cobran nada, y muchos de ellos son que tienen la propia discapacidad y bueno, hay gente que tiene una discapacidad, ya tiene la discapacidad avanzada y no puede trabajar y se dedica a dar servicio a la asociación para ayudar a los demás, porque los fondos que les dan, pues dan para ayudar a los demás y no pueden cobrar. O sea que es un trabajo también que hacen gratuito porque ellos quieren. O sea, gracias que tenemos la gente que también quiere hacerlo. Luego habrá otras asociaciones que no, que reciban fondos, que también puedan tener gente que les paguen, pero hay muchas asociaciones que son muy pequeñitas, que ayudan a mucha gente y que lo hacen como bien pueden. Sí, hay de todo, hay de todo. Yo Sí, sí, claro. las que conozco, siempre tienen, o sea, todas en mayor o menor medida tienen profesionales. Luego las juntas directivas, pues cada asociación se organizará como considere. Pero normalmente pues son o personas enfermas o sus familiares. Pero todas las asociaciones tienen más o menos profesionales. Las que tienen más dinero tienen más profesionales o los mismos, pero a jornada completa. Y las otras pues tienen menos profesionales o con menos horas. Pero no solo es eso. Es que, por ejemplo, estamos hablando yo te hablo de una provincia que es de la sexta o séptima provincia más grande de España. Entonces, imaginaos lo que es los pueblos de la periferia de la provincia de Toledo. Una persona que tiene esclerosis múltiple en un pueblo de los Montes de Toledo, al sur, pegando con la provincia de Ciudad Real. Esa persona, por su propio pie, valga el ejemplo, pero no puede ir a Toledo. Pues la propia Asociación de Pacientes de Toledo tiene un transporte adaptado que va hasta ese pueblo, trae a la persona hasta Toledo para que reciba su rehabilitación en la asociación. O la de Miranda de Ebro, por ejemplo, la propia asociación, los fármacos de la esclerosis múltiple no están en la farmacia, en la oficina de farmacia de la calle. Tienes que ir a la farmacia del hospital. Entonces, en provincias como en Castilla y León hay un sistema un poquito mejorable, que es que tienes que ir al hospital universitario de la capital. Y en una ciudad como Miranda de Ebro, de 40.000 habitantes, pues claro, los pacientes muchos tienen mucha discapacidad y no pueden ir hasta Burgos o su familia pedirse el día para tener que ir a Burgos en vez de mandar los fármacos al hospital de Miranda o articular otro sistema. Pues es la Asociación de Miranda de Ebro la que va a Burgos, coge los fármacos y los trae para los pacientes. O sea que hacen muchas funciones, no solo la más conocida, ¿no? El fisio, el psicólogo, ese tipo de cosas, hacen otro tipo. Y luego, yo como científico también quiero valorar mucho el papel de los pacientes, el pasivo y el activo. El pasivo, entre comillas lo de pasivo, es formar parte de los ensayos clínicos. O sea, sin los pacientes no habría ciencia, no se avanzaría en el conocimiento de su propia enfermedad, porque son los sujetos de estudio de lo que se llama un ensayo clínico, ¿no? Que es al final probar una molécula, es un experimento con personas, un ensayo clínico. Muy controlado, muy bien, muy, muy, muy controlado todo para que no existan la menor cantidad de riesgos posibles, pero no deja de ser un experimento. Y entonces, los experimentos con personas se llaman ensayos clínicos.
Entonces, sin pacientes no hay ensayos clínicos. Y en segundo lugar, como científico también valorar la capacidad de presión social que tienen los grupos de pacientes para pedir que se invierta más en investigación. A mí no me escucha nadie, me está escuchando tú y quien nos escuche hoy, pero no es lo mismo si yo lo digo que si lo dice una persona que representa un colectivo de 200 o 300 personas. No es lo mismo, ¿no? Y en tercer lugar, otra cosa importante de los pacientes es que yo creo que cuanto más desarrollado está el colectivo general, más empoderados están y mayor capacidad de influir en qué aspectos de la investigación quieren que se traten. Porque yo puedo estar súper interesado en mirar el receptor de la proteína HQPRT que está en los linfocitos T, y eso a lo mejor al paciente no le importa. A lo mejor al paciente lo que le importa es que le frenen su deterioro cognitivo porque es un profesor de secundaria y tiene deterioro cognitivo y le afecta a su día a día. Entonces, los pacientes también bien organizados tienen capacidad de influir, ¿no?, en cuáles son las líneas estratégicas de los fondos públicos para presionar, ¿no?, y para hacer lobby, que se dice, ¿no?, en el lenguaje así más técnico, de sobre qué investigar. Por tanto, no solo todo eso en lo que estabas pensando, sino que además también, como te digo, gracias a ellos existen los fármacos para ellos mismos. En segundo lugar, tienen capacidad de presión mediática y política. Y en tercer lugar, también pueden influir en el aspecto de la investigación, o deberían poder influir más en el aspecto de qué cosas se deberían de investigar y qué otras para ellos no se debería investigar. No digo que sean los que, pero sí que indiquen, ¿no?, lo que ellos consideren que se debe de investigar de su patología, en esta y en todas. Sí, porque al final son ellos los que la padecen y quién mejor para poder saber entre una comunidad grande, al final la comunidad es lo que hace presión. Una comunidad grande, pues cuáles son los puntos de preferencia que se necesitan para ellos, Sí, para tener los medios sí. del 1 al 10. España, España está muy atrasado en eso. No es un país en el que los colectivos de pacientes en general influyan mucho en las decisiones políticas a ese nivel. Hay otros países donde se está avanzando, ¿eh? Pero hay otros países donde está más avanzado y también no es un país en el que bueno, tienen cierta capacidad de presión, pero bueno, si pensamos en los años y años y años que se ha tardado en cambiar el término disminuido de capacidad en un artículo de la Constitución, que es lo que va a ocurrir dentro de poco, pues imaginaos lo que hay que luchar para que se te reconozca el 33% de la discapacidad desde el momento del diagnóstico, que es lo que piden todos los años en el Día de la Esclerosis Múltiple, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, pero sí que los pacientes, ya te digo, incluso si la asociación es lo suficientemente potente o la federación de asociaciones a nivel nacional es lo suficientemente potente, pueden hacer campañas de captación de recursos y esos recursos, cuando ya pueden permitírselo porque sus asociaciones más o menos pueden funcionar, darlos a la investigación. Nosotros hemos recibido dinero de una de las federaciones, o no sé cómo llamarlo, federaciones de pacientes, que se llama Esclerosis Múltiple España, que dan parte de los fondos que consiguen, los donan se los confieren a una cosa que se llama la Red Española de Esclerosis Múltiple, en la que nosotros estamos, y nosotros decidimos entre nosotros, compitiendo con proyectos, a qué proyectos científicos se deben o en qué proyectos científicos deben de utilizarse los fondos que dan los pacientes y que nos dicen para qué tipo de enfermedad quieren ellos que se estudie, pues para las que menos fármacos tienen, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy, muy, muy importante. Y también que la gente no los conozca pues bueno, no estamos aquí para juzgar a nadie, pero es normal o veo habitual que las personas que no tienen una enfermedad pues no se enteren de qué va esa enfermedad, ¿no? Entonces, pero Sí, sí que plataformas como esta, ideas como esta que tú tienes, pues pueden servir, ¿no?, para acercar todo este tipo de cosas a la ciudadanía. a ver, yo entiendo con respecto a eso que dices, que siempre lo hablo, ¿no? Que de ahí es donde va siempre mi palabra de
¿Qué tengo yo como definición de normalización? Que ahora te lo digo, ¿no? Para mí la normalización de la discapacidad, que es uno de los puntos que siempre saco en estas charlas, es la normalización de la discapacidad es hablar con naturalidad de la discapacidad. Yo entiendo que no podamos conocer todas las enfermedades que son infinitas o todas las discapacidades que son infinitas, pero se podría conocer más si se trabajase en ello. Si tú en todos los colegios desde pequeñitos enseñasen las discapacidades y fuese se invitase a gente de asociaciones con discapacidad a mostrar su discapacidad, obviamente no van a ir cada día para mostrar las 200 discapacidades, pero si hiciese una o dos charlas al año en todos los cursos con una discapacidad diferente, tendríamos más conciencia de la discapacidad y se normalizaría. Y entonces diríamos, ostras, hay muchas discapacidades. Ostras, que una persona que va en silla de ruedas se puede levantar. Porque eso mucha gente que no lo concibe. O sea, muchísima, muchísima, muchísima. O que una persona con discapacidad visual no es ciego. Es que ve menos de un porcentaje que se estipula que es una discapacidad visual. Como eso, con mucho. Entonces, para mí eso es la normalización de la discapacidad. Entonces, ¿se va a poder mostrar a todos? No, pero sí que se podría dar una mayor conciencia que llevaría a muchas más mejoras sociales y de adaptabilidad, desde mi punto de vista, dentro de la sociedad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si no, yo no soy ingeniero, ni lo voy a ser nunca, pero yo entiendo que todos los bordillos de todas las aceras no se pueden cambiar, pero no entiendo por qué cuando se hace una obra se sigue poniendo un bordillo alto. ¿O por qué no, ese bordillo ya no se pone adaptado? Solo se pone una esquina a tomar por saco adaptada, que es lo más básico. Esto hablo de esto porque en la silla de ruedas todo el mundo lo concibe en la cabeza. ¿Por qué no se hace eso? Porque no hay una concienciación, pienso yo. Si yo desde pequeño vamos concienciando, concienciando, concienciando y llegará un momento en que ese ingeniero, cuando vaya a poner eso en su plan, diga, no, estos bordillos dejen de existir y siempre per se haga un bordillo adaptado. Es una idea que yo tengo, ¿no? Para explicarlo. Si hubiese todo ese conocimiento, yo pienso que sería más fácil que la gente tuviese una percepción y al final eso positivamente repercutiría en todo en la sociedad, en investigación, en donaciones, en hacer más fuerza de presión social, en este caso para lo que has comentado, para los políticos, concienciarnos de la importancia de la asociación, un montón de cosas. Pero eso está como cortado. Yo lo veo, a raíz de que estoy haciendo esto, lo veo como un muro. Hay un muro levantado que hay cuatro personas escalándolo y el resto pues no sabe que hay otra cosa fuera del muro porque no se les muestra. Eso es la percepción que yo tengo y la normalización para mí sería quitar ese muro y eso nos haría ver como la cosa y no se va a solucionar todo, ni mucho menos. Y tiene una transición, pero creo que ayudaría mucho. Para mí eso es la normalización de la discapacidad. No sé qué sería para ti una normalización. No sé. Bueno, es que, no sé, Es un término muy amplio, ¿eh? me pillas en un campo que no te sé, no sé si te sé explicar, no sé. Yo es que lo vivo en mi hospital. Mi hospital es un hospital adaptado 100%, 100%. Eh, obviamente, ¿no? Es que si el Hospital Nacional de Parapléjicos no está adaptado y tiene sus problemas, ¿eh? Pero entonces lo que sí descubres es que no hay obstáculo que no sea salvable para una persona con discapacidad. Evidentemente, quien no ve del todo no va a ver nunca del todo, pero hay herramientas para que pueda imaginarse lo que estamos viendo los demás. Aquí hay personas tetraplégicas que mueven el ratón con los ojos, eh, el ratón del ordenador. Entonces, no hay, y si esa persona no puede llegar a hacer una determinada tarea, pues necesitará un asistente personal que le permita poder hacer esa misma tarea que hacen el resto de las otras personas, porque ella o él no puede llegar. Entonces, como aquí lo vemos todos los días, a mí no me tienes que captar para la causa porque soy personal del Hospital Nacional de Parapléjicos, sé lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que la normalización de la discapacidad
que la discapacidad esté en todos los sitios, como está la no discapacidad. No sé cómo se dice la no discapacidad, pero pues que esté, pues no hay ningún problema, no pasa nada, que haya ministros, que haya diputados y diputadas que necesiten una silla de ruedas y que no puedan sentarse en su escaño, ya se ha visto, ¿no? Hemos tenido un diputado de Podemos que no se podía sentar en su escaño porque tenía que estar allá abajo del todo, porque no se puede llegar a los escaños. Entonces, todo este tipo de cosas, si no se ven, pues no se van a poner de manifiesto. Entonces, es muy importante que las personas con discapacidad pues se sientan que son parte del sistema, en el mismo nivel de derechos y obligaciones como el resto de las personas. Aquí yo lo he contado alguna vez, pero cuando se cumplió el 40 aniversario de este hospital, vinieron los Reyes a hacer un acto, ¿no? Este año estamos en el 50 aniversario del hospital y cuando el 40 aniversario, una de las cosas que dijo el rey, que me encantó del discurso, de lo que no me encantó, que se me quedó del discurso es: España estaría incompleta sin las personas con discapacidad. Y es verdad. Eh, no seríamos todos si no se tuviese en cuenta a las personas con discapacidad. Entonces, pues para mí la normalización es eso, que no tengas que preocuparte más que de cómo conseguirlo, pero diciendo a qué teléfono tengo que llamar para que me concedan esto que necesito. Y ya está, ¿no? Eso, efectivamente, ojalá algún día ocurra. Entonces, pues bueno, yo creo que, bueno, todos ya espero que te conozca más gente viendo y escuchando este podcast, porque lo colgaremos en YouTube y también en Spotify. No lo he dicho, pero por si nadie lo ha intuido, pues yo sé que eres un gran divulgador. Cualquier persona que meta tu nombre en Google lo va a ver, que tienes estudios publicados y refutados. Y no sé si para despedirnos querías añadir algo a todos los temas que hemos hablado, que han sido bastantes. Hemos tratado muchos temas sobre la esclerosis, desde la propia enfermedad e investigación hasta luego las asociaciones. No sé si querrías añadir algo más para terminar. Bueno, pues mira, yo voy a barrer para mi casa. Yo creo que todo el mundo que nos escuche, que piense en realidad un poco como lo que has dicho tú, ¿no? Hay que normalizar la discapacidad, pero también hay que normalizar la ciencia en nuestra vida. La ciencia como actividad profesional es algo que debería estar más a menudo en los medios de comunicación y cuando digo medios de comunicación me refiero a los grandes y a sitios chiquititos, como puede ser este, ¿no? Y por eso lo primero que he hecho es agradecerte que hayas invitado a un científico a esto, ¿no? Y lo hemos visto con el COVID-19, cuando una enfermedad afecta a los bolsillos de la sociedad, no solo de unas determinadas personas, y se perdía mucho dinero con una enfermedad como esta, pues se ha avanzado rapidísimo en encontrar vacunas y en conocer una patología, ¿no? Todo el mundo luchando para eliminar una enfermedad. Es decir, que realmente en el campo en el que yo trabajo, que es la investigación relacionada con la salud, si se quiere, se puede. No es más que una cuestión de dinero. Y la ciencia es cara, pero es una actividad que no da rendimientos a corto plazo, los da a largo plazo, pero siempre es positivo. Avanzar en investigación siempre es positivo porque te puedes dar cuenta de errores que estabas cometiendo antes. La ciencia no es dogma, la ciencia no es una religión. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira, porque se descubre de otra manera. Y no es opinable, creo que te lo dije cuando nos conocimos. No es yo creo que nadie escuche a los de yo creo que, o es científico, tú tienes datos para demostrar eso que estás diciendo, sí o no. Si no los tienes, pues oye, puedes decir lo que quieras, pero a mí no me intentes convencer de lo que no es. La ciencia es fundamental para el avance positivo de la sociedad. Y no solo la ciencia relacionada o orientada, como puede ser la que hago yo, la ciencia que hacen otros compañeros que tengo, que estudian cosas que a priori pueden no ser importantes para el día a día,
pues han dado lugar a descubrimientos importantísimos hoy en día. Y te voy a poner dos ejemplos. Esto es lo que se llama la ciencia básica, ¿no? La ciencia básica que parece que no sirve para nada, más que para conocer, pues no. Te voy a poner dos ejemplos. El agujero de la capa de ozono se descubrió conociendo la composición de la atmósfera y cosas así como muy básicas, ¿no? Y de pronto se descubrió el agujero de la capa de ozono. Y hay un sistema de edición genética que se llama CRISPR, que está ahora, que ya se está utilizando para alguna enfermedad que tiene algún gen alterado, enfermedades que suelen ser muy graves, causan muerte en muchos de los casos. Pues este sistema genético se descubrió unas bacterias estudiando cómo unas bacterias luchaban contra otras en las salinas de Santa Pola, Alicante. Y si no se hubiera estudiado, si no hubiera habido un loco que estuviera estudiando cómo unas bacterias luchan contra otras en un sistema tan horrorosamente difícil para la vida como es una salina, pues no se habría llegado a curar a determinadas personas que se están curando ya hoy en día con unos determinados fármacos. Es decir, que siempre, 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 siempre hay que apoyar a la investigación porque es el único motor de avance en positivo de la sociedad. Y por eso te vuelvo a agradecer, Víctor, que hayas dado voz a un científico en este programa tuyo. Yo para mí ha sido, la verdad que un placer. He aprendido un montón. Me queda mucho por aprender. Para mí que un científico esté en mi micropodcast, como lo llamo yo, el podcast de estar por casa, es súper importante porque al final yo lo que busco es aprender y que la gente que nos oye pues aprenda también de una manera fácil y sencilla. Yo me quedé con una frase que le digo a todo el mundo que me dijiste tú. Me dijiste... Nunca preguntes una opinión a un científico, pregúntale por hechos, porque la ciencia no es opinable. Y yo, en mi campo, ¿no? Del entrenamiento, ocurre lo mismo, ¿no? No es opinable. O sea, no es que yo opino, efectivamente, la ciencia no es opinable y la ciencia, lo que vale este año, el año que viene puede que no valga, pero durante este año vale, hasta que se haga un metaanálisis que diga lo contrario. Entonces, yo también pienso igual que tú, pienso que la ciencia es súper importante y pienso que la ciencia es lo que nos lleva al final a desarrollarnos como sociedad en todos los campos, no solo en la salud, sino en cualquier otro campo. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias, he aprendido un montón, puf, y seguiría preguntándote sobre más cosas, pero la verdad que tengo que leer más para poder preguntarte más. Porque me has enseñado mucho y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti, Víctor. Five.